Hola amigos, nuevamente nos reunimos para considerar temas importantes que tienen que hacer con el quehacer espiritual de nuestras vidas, en la búsqueda de esas explicaciones que nos ayuden a comprender bien el entorno en el cual nos estamos desenvolviendo. Hay muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y tenemos que tener una idea muy clara de lo que está sucediendo y sus conexiones particularmente con lo que dice la Escritura. Hoy en día estamos siendo inundados por una serie de trabajos que se hacen en diferentes organizaciones que tratan de mostrar la interpretación de lo que sucede de la manera más conveniente para sus propios intereses y quizás también para sus propias formaciones, pero nosotros tenemos que encontrar la inspiración en la fuente de la sabiduría, que es la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tratar de establecer una suerte de línea de tiempo en la cual nos estamos moviendo para que veamos las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y cómo las incrustamos dentro del caminar de nuestras vidas. Pero antes de entrar en ello, voy a agradecerles que me acompañen en una oración. Misericordioso Padre, que estás en los cielos, agradecidos por esta nueva oportunidad que nos das para navegar en esas vastas aguas de tu sabiduría, particularmente, Señor, que nos des el entendimiento y la inteligencia para comprender tu mensaje y entender todo el mensaje escatológico que tienes en la Escritura, para que podamos preparar nuestras vidas y entendamos en qué momento estamos en el desarrollo de la historia, particularmente en nuestros tiempos. Señor Jesús, te rogamos que estés acompañando todas las reuniones que se hacen en tu nombre y particularmente aquellas que tratan de encaminar los pasos de tus hijos por el camino de la verdad y la vida. Porque te lo rogamos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, amén y amén. Gracias. Entonces, hermanos, no es para nadie una novedad decir que estamos viviendo probablemente los tiempos más convulsionados de todos los tiempos. Y razón no falta, pues moros y cristianos, luego de considerar la serie de acontecimientos sociales y naturales que están tipificando nuestra época, no pueden menos que decir que algo está por pasar y la balanza se inclina hacia una suerte de desastre total. La Sagrada Escritura ofrece una importante cantidad de información escatológica destinada a advertirnos de los acontecimientos que sucederán. Así anuncia en el libro de Amós, capítulo 2, y capítulo 3 y el verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Claramente y de forma concreta y transparente nos envía la información respectiva para que estemos alertados del caminar del tiempo y sepamos nuestra ubicación exacta en la corriente del tiempo. Y recordemos que el tic-toc del tiempo es imparable. Esta situación es ratificada por el Salvador cuando en el libro de Juan, capítulo 13 y el verso 19 dice: «Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que soy yo». Y luego añade en el libro de Juan también, pero el capítulo 14 y el verso 29, «Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis». Entonces, debemos aprender a leer los mensajes que el Señor nos envía permanentemente. No en vano,
el Señor usa una expresión muy clara y dice, mirad. Entonces debemos mirar con atención el detalle. Debemos tomar nota de los mínimos detalles de las cosas que están sucediendo para tener una idea concreta de lo que está sucediendo. Es necesario que estemos atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor, tal cual como usando un lenguaje parabólico, dice en Marcos 13, 28, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así pues, es de vital importancia dejar de dormir o dejar de estar ocupado en otras cosas, en tal vez cosas que no representan jamás parte de nuestra salvación. Lo único que tienes de valor, estimado amigo, es tu tiempo. Debes utilizarlo sabiamente. No pierdas más el tiempo y aférrate de la mano del Señor y haz lo que Él dice. El Señor instruye, id y predicad el Evangelio. No hay más noble labor en la cual el hombre puede ocuparse. Antes de comenzar con nuestra línea de tiempo, es necesario dar una mirada, aunque sea rápida, al libro de Mateo 24, que contiene información sumamente valiosa. Y por eso te invito a que abras tu Biblia y tengas abierto el libro de Mateo, capítulo 24. Hemos hecho un trabajo de ordenamiento de los textos en función de los acontecimientos, de manera que tenemos una síntesis en el cuadro siguiente. En Mateo, el capítulo 24, ¿no es cierto? Entonces los versos 1, 2, y después vamos a leer el 16, 17 y 18, dice lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Por tanto, cuando viereis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y más allá el 19 y el 20 dicen lo siguiente. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, luego de la pregunta inicial de los apóstoles, el Señor comienza su disertación con una profecía terrible. El templo tan hermoso a los ojos del pueblo habría de ser destruido hasta los cimientos. Este acontecimiento, como bien sabemos, se produjo el año 70 después de Cristo. Y continúan los textos, hermanos, y ahora vamos a leer los versos, y tomen nota, los versos el 3, vamos a leer el verso 3, el verso 4, el 5, el 11, el 24, el 25, el 26 y el 27. Entonces esos textos los hemos agrupado porque están, creemos, hablando del mismo tema. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, empezaremos leyendo el texto 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo,
mirad que nadie os engañe. Interesante, hermanos. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán, dice la palabra claramente, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad que esté en el desierto, no salgáis. O mirad esté en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se va hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Interesante este grupo de textos, nos enseñan cosas muy interesantes. Comienza diciendo, mirad, que nadie os engañe. Lo que menos está haciendo la iglesia de nuestro tiempo, hermanos, es mirar. ¿Por qué? Porque está dormida. Y por tanto, si está dormida, es vulnerable al engaño. Es cierto que han venido y siguen viniendo, diciendo que son en persona Jesús. Hay varias personas, falsas personas que aseveran ser el Cristo resucitado. Ahora mismo, ustedes habrán escuchado por las noticias, hay uno en Israel, y que además ha tenido la bendición del más grande de los eruditos, de los estudiosos judíos. Le ha dicho, sí, evidentemente, él es el Mesías. Bueno, también lo que nosotros creemos, hermanos, que esto está junto a lo que es la doctrina de la salvación, del plan de salvación. Porque el que Jesús haya venido es la consumación del plan de salvación. Si todavía no ha venido, entonces no hay todavía la salvación. Entonces es un problema teológico muy complicado. No sé, los judíos andan enredados en sus propias ideas y ellos, por así decir, pareciera que tienen una Biblia paralela en la que el contenido es muy diferente de la escritura que nosotros conocemos. Y finalmente dice que el Señor, cuando Él venga, todo ojo le verá. Y punto. Sin ir más vueltas, todo ojo le verá. Y dice el versos 6, 7 y 8, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Hermanos, guerras, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, todos estos fenómenos se han dado siempre y la historia nos confirma. La diferencia es que en nuestros días la intensidad ha aumentado considerablemente. Si no, simplemente veamos los reportes de los informativos que tenemos en este momento. Y continúa enumerando cosas en los versos del 9 y el 10 y después el 21 y el 22. Dicen así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, el relato del tenebroso y terrible periodo de las Inquisiciones que persiguieron inmisericordiosamente a nuestros hermanos mayores y que fueron acortados por la misericordia de Dios. Hermanos, este es un relato que tiene que ver con ese periodo tan nefasto de la historia del hombre. Y después tenemos
el texto 29, que dice a la letra lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidos. Bueno, aquí está mencionando varias cosas. Primero, el gran terremoto es el terremoto registrado en el año 1755, que se conoce con el nombre del terremoto de Lisboa. Una investigación rápida es cuando nace prácticamente la sismología, es lo que abarcó este terremoto. Es algo espectacular, muy grande, particularmente en Portugal. Las consecuencias fueron terribles, cosas como que el río Tajo se levantó de su lecho, fueron cosas terribles, sucedieron, y el alcance fue por varias partes del mundo. Es considerado el de mayor envergadura. Ese es un terremoto muy específico, hermanos. Después, en 1833 se registra una famosa lluvia de las estrellas que se da particularmente en el noroeste de los Estados Unidos, por razones que ya fueron explicadas en otro estudio, pero básicamente se refiere que en ese momento, en 1833, Estados Unidos era el lugar donde estaban concentrados aquellos que habían escapado de la persecución de Europa, y ellos sí estudiaban las Escrituras, y por tanto esto sí tenía un sentido para que comprendan las señales que se estaban produciendo. Y finalmente dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Y eso es lo que estamos viendo ahora, hermanos, el registro de que continuamente estamos teniendo lluvias tremendas en varias partes del mundo, y sequías son producto de lo que llaman el Niño, y ahora he escuchado la palabra el Super Niño, que están produciendo verdaderos desarreglos en el clima del mundo. El verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí dice claramente, y debemos leer con cuidado lo que dice la profecía, que el evangelio será predicado en el mundo para testimonio, no que van a aceptar o que van a gozosos van a recibir la palabra de Dios, no, para testimonio. Porque nadie va a poder decir que no ha tenido la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Hoy por hoy no hay lugar en el mundo donde no se haya dado del testimonio de la palabra de Dios. No existe en el mundo. Entonces ya estamos listos, hermanos, para que el Señor venga. Y los versos 12 y 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Una ilustración de la tibieza del corazón de los hijos de Dios, que está también claramente mostrada en el libro de Apocalipsis, cuando muestra una de las características del periodo de la iglesia de la Odisea, donde la gente es tibia. Entonces, obviamente, ya no hay caridad, hermanos. La caridad, la gente se ha enfriado. Ya no existe la solidaridad que antes distinguía al ser humano. Pero, hermanos, ánimo, debemos perseverar porque el final ya está cada vez más cerca. Y los versos 37, 38 y 39 dicen: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No podemos encontrar mejor descripción, hermanos, de lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Lo único que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor y veremos el cumplimiento literal de esta parte del libro de Mateo. Después, en los versos del 41 hasta el verso 44, dice lo siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El 42 dice: velad,
pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estas son palabras preocupantes, hermanos, que deben hacernos meditar un poco, porque si bien dice que el día y la hora no se conocen, pero también está abriendo la puerta para que sepamos el año, ¿verdad? La presentación más razonable que se ha presentado hasta ahora es aquella que menciona la semana cósmica, que apunta hacia el año 2027 como el fin de los tiempos, como la fecha que marca la segunda venida del Señor cuando se cumplen los 6.000 años desde el pecado. Así que sabiendo esto, debemos actuar como el buen padre de familia y no debemos dejar a los nuestros sin el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos, estimados amigos, esforzarnos al máximo para que cada uno esté preparado para lo que viene. Y los versos 32 y 33 dice: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Notad, hermanos, que acá, cuando veamos que están sucediendo estas cosas, tenemos que saber, tenemos que entender que está a las puertas el Señor. Todas las cosas que están sucediendo en el mundo en este momento nos están mostrando, nos están indicando la venida próxima del Señor. Porque ahí aparece el verso 28, que parece un poco salido del esquema, pues dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, esto parecía que no tenía relación con todo lo que está diciendo en el libro de Mateo 24. Sin embargo, de lo que está hablando aquí de una forma metafórica, hermanos, es que los juicios de Dios irán cayendo sobre aquellos países donde la corrupción ha rebasado los límites de la tolerancia. Estemos atentos y veamos cómo hay ruido de destrucción en varias partes del mundo. Sí, hermanos, han desaparecido ciudades en terremotos, en incendios, etcétera, etcétera. Algo está pasando. Y aquí dice, hermanos, que estos son juicios de Dios. Y ahí tenemos los versos 30 y 31, que dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este feliz y anhelado acontecimiento se producirá en ocasión de la segunda venida del Señor, cuando se registrará una resurrección parcial de todos los que vivieron el drama del Calvario y que no abrieron sus espíritus a la verdad. Triste, hermanos, porque ahí la gente, cuando vean que las cosas sucedan y han rechazado todas las oportunidades que se les ha dado para que reciban la palabra de Dios, pues entonces habrá un llorar terrible por no haber tomado las decisiones correctas. Y luego, del verso 45 en adelante hasta el 51, dice lo siguiente: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que se le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual,
cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos, a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Terrible perspectiva, hermanos, espera a los que no escuchen la invitación de Dios. Es una hermosa parábola para que tú, hermano, estés reflexionando continuamente y veas qué es lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo ahora? Particularmente con las bendiciones que el Señor te ha otorgado. Reflexiona, porque queda poco tiempo y mucho material para aprender. Así que hay que redimir el tiempo. Entonces, hermanos, a continuación, dicho esto, que consideramos en su gran extensión como profecías cumplidas, entonces comencemos a hacer nuestra línea de tiempo que parte a partir de hoy. ¿Qué acontecimientos, es la pregunta que nos hacemos, estamos esperando que sucedan? Paradójicamente, hay muchos hermanos que no creen que el Señor vendrá pronto. Por razones difíciles de entender, prefieren alargar los periodos lo máximo posible. Este ejercicio servirá, pues, para ver cuán cerca o cuán lejos estamos de presenciar el advenimiento del Salvador. En un escenario donde se están cumpliendo religiosamente todas las señales anotadas en el libro de Mateo 24. Se producen la serie de acontecimientos establecidos por las diferentes profecías. Así, el próximo evento que esperaríamos es el que ha sido anunciado por la señora Elena G. de White, que es profetisa de la iglesia de la Odisea, que en 5 profecías muy significativas ha visto que es necesario monitorearlas para saber cuán cerca o cuán lejos estamos de ello. Veamos. Ella habla, en primer lugar, de ciudades destruidas. La historia nos muestra que existen muchas ciudades que han desaparecido debido a diversas causas. Pero las que menciona la profecía tienen que ver con temas naturales, como los que ya se registraron en Asia, en Europa y América, y últimamente en Hawái. Principalmente debido a cataclismos sísmicos o inundaciones u otro tipo de fenómenos naturales. Vemos la frecuencia actual y encontraremos que cada vez son más las ciudades que se incluyen en esta lista. Segundo, este es un tema que todavía no lo hemos visto. Hundimiento inexplicable de barcos. Este hecho será seguramente convenientemente explicado por la falsa ciencia. Debemos estar atentos a las informaciones, pues queda la posibilidad de que se quiera mantener en secreto para no crear pánico. Pero sí, barcos van a desaparecer de la noche a la mañana. Tercer lugar, tenemos edificios serán destruidos. De acuerdo con la profecía, se refiere a los edificios construidos con una alta dosis de soberbia, de las cuales hay muchos en el mundo, y al parecer los primeros en caer fueron las Torres Gemelas. Cuarto, una profecía específica para la ciudad de Nueva York. Y esta profecía, que es explícita además sobre la ciudad de Nueva York, que muestra que sufrirá una terrible devastación. Si vamos hoy en día a buscar las noticias, encontramos que Nueva York se está hundiendo, hermanos. ¿Saben eso ustedes? Nueva York se está hundiendo actualmente. Como lo que está sucediendo también en Japón. Japón se está hundiendo. Y en quinto lugar, caerán tremendas bolas de fuego sobre monumentos, palacios, museos y fuentes de ostentación en Portugal, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Suiza, que son los 7 países herederos del Imperio Romano.
Entonces, esto es en ajuste a las profecías de Daniel 2 y de Daniel 7. No tomen nota, hermanos. Son bolas de fuego que van a caer sobre estos siete países. En el tiempo precedente, cuando se cumplirá también la profecía anotada en el libro de Lucas, que dice en Lucas 21, 25 al 26, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el terror y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Es terrible esta profecía, quizás es una profecía que está mostrando en esos momentos de tremendo fragor que existirá en el mundo, una terrible desolación, y estamos viendo que esta profecía se va a cumplir en momentos de una crisis terrible, hermano. Todo ello como preámbulo a la sucesión de acontecimientos que se desarrollarán precipitadamente a la sucesión de una serie de eventos que se están dando en diferentes partes del mundo. Hay que destacar que si en los momentos previos no hemos tomado el tiempo necesario para preparar nuestros espíritus, infelizmente seremos parte de las vírgenes necias que no se prepararon cuando hubo la ocasión. Y entonces esa angustia de las gentes, que están confundidas a causa del ruido de las gentes, porque el bramido de la mar y de las olas hace referencia al griterío, por así decir, que se va a producir en el mundo. ¿No estamos viendo ahora lo que se está llamando el cambio climático, hermanos? Terribles inundaciones, tremendas cosas que estamos viendo en el mundo, lugares donde la sequía es, pero lamentable. En varias partes del mundo, en nuestro país, se han registrado esos fenómenos y en otras partes con mayor incidencia, con pérdida de edificaciones, vehículos, de vidas y obviamente de producción. Entonces, hermanos, estamos, creo, entrando en unos momentos donde la gente está empezando a mirar alrededor y ver qué es lo que viene a continuación. Y cada vez estamos peor. Hay olas de calor, hay olas de frío. Estamos viendo últimamente, hermanos, en parte de Europa, en México y en algunos países de Sudamérica, unas olas de calor tremendas. Gente que está muriendo a causa de estas olas de calor. Y en lugares donde la temperatura ha pasado los 50 grados. Entonces, algo raro está pasando en el mundo. Entonces, no vamos a creer de que es una cosa normal, hermano. No es anormal, es completamente anormal. Y eso tiene que ver con las cosas que están establecidas en las profecías que ya hemos mencionado. Luego viene el mensaje del segundo ángel. Entonces estamos viendo en nuestra sucesión de bienes, de cosas que están sucediendo, entonces ha de venir el mensaje del segundo ángel. Este mensaje del segundo ángel ha de ser escuchado en los 4 puntos cardinales de la tierra. Y la voz de «Salid, pueblo mío, de la Babilonia, llena la tierra». El mundo será tremendamente impactado por las señales que acompañarán a quienes tienen el trabajo de predicar el mensaje del segundo ángel provenientes de la lluvia tardía. Recordemos que el mundo ha sido sacudido en una serie de portentosos episodios que tienen en vilo a la humanidad, y en medio de la terrible consternación, con una alta dosis de confusión que impera en el medio ambiente, aparece el llamamiento de los hijos de Dios, el llamamiento a los hijos de Dios que se encuentran encerrados dentro de las paredes de la Babilonia. ¿Y qué es la Babilonia? La Babilonia es todo ese conjunto de organizaciones e instituciones humanas que agrupan a todas las personas que se han alejado de los preceptos de la palabra de Dios. Sin embargo, son personas rectas, aunque equivocadas, como lo fue Pablo. Sin embargo, de esta manera, la palabra va en rescate de ellos, porque cuando escuchan el mensaje del segundo ángel, acompañado de estas portentosas manifestaciones del poder de Jesús, oirán la invitación y saldrán de los lugares donde están
tanto tiempo confinados de la luz y de la salvación. La pregunta, entonces, hermanos, es, ¿qué cosa será lo que dirá este mensaje destinado a rescatar a nuestros hermanos que en este momento, como dijimos, están engrillados, hermanos, dentro de esas instituciones? Porque no están usando su inteligencia en este momento, no están usando su discernimiento y están siendo presas de los pensamientos de las organizaciones a las cuales pertenecen. Entonces vamos a escuchar cosas muy claras, hermanos. Por ejemplo, vamos a escuchar que nuestro Señor Jesús es el único y exclusivo Salvador. Nadie puede encontrar la salvación si no es a través del Señor Jesús. En segundo lugar está la ley de los 10 mandamientos, que aquí ustedes pueden apreciar. El que no cumple estos mandamientos no puede tener acceso a la sangre salvadora del Señor Jesús. Después encontraremos e identificaremos de una vez el nombre del mal, el nombre del enemigo de Dios, del enemigo nuestro, que es Azazel. Y este nombre está en el libro de Levíticos, capítulo 16, puedan verlo. Es el único lugar donde está el nombre del enemigo de Dios, que es Azazel. Después el otro tema importante, hermanos, que va a mover los fundamentos teológicos de las diferentes organizaciones religiosas, es que el querubín caído, mal conocido como Lucifer, y la tercera parte de los ángeles que se rebelaron durante las 37 horas que duró la muerte de Jesús, actualmente están muertos y esperando el juicio final. Esto quiere decir que estos ángeles se rebelaron recién el año 34, cuando murió Jesús, y no, como dicen, antes de la creación de todas las cosas, porque la evidencia escritural nos muestra que en esas 37 horas que duró la muerte de Jesús, porque recuerden que murió a las 3 de la tarde el día viernes y resucitó el día domingo al tercer día a las 4 de la mañana. Ese es el tiempo en el cual estos ángeles se rebelaron, y al final, cuando el Señor Jesús recibió todo el poder, fueron muertos con fuego que salió de ellos, como dice la Escritura. Después tenemos el otro tema, hermanos. De una vez demostrar que la Trinidad es un invento humano y que corresponde más bien a creencias paganas y no tiene nada que hacer con las Escrituras ni con la palabra de Dios. El otro tema importante que veremos, hermanos, es que el anticristo no es una persona y menos una institución. El anticristo es el nombre que tiene una doctrina que se opone al plan de salvación. Es una doctrina que se opone al plan de salvación, que es representado por Jesús, por eso es anticristo. Cristo es ungido. Entonces fue ungido para morir por nuestros pecados. Entonces, esa doctrina de la salvación es opuesta por este anticristo, que es una doctrina. La doctrina que niega que Jesús es el Cristo. Y finalmente, la inmortalidad del hombre, que es algo extendido en la gran parte de la humanidad que piensan que el hombre no muere. No, el hombre muere. Y cuando muere ahora, duerme hasta que venga la primera resurrección, que es de salvación, porque la segunda resurrección es de condenación. Así dice la Escritura. Porque si el alma no muriese, o si el alma no muriese, hermanos, entonces vana sería la prédica del Evangelio, como dice Pablo, ¿verdad? Porque Pablo dice con claridad, si no hubiese la promesa de la resurrección, vana sería la prédica del Evangelio. Entonces está muy claro que esta teoría, esta doctrina de la inmortalidad es absolutamente de corte satánico. En el mundo se está sacudiendo por una serie de acontecimientos naturales que han devastado ya varias regiones del mundo. Y seguidamente serán siendo impactadas por el mensaje del segundo ángel que llena toda la tierra. El mal toma acción y utiliza a la segunda bestia con 2 cuernos,
que como sabemos representa a dos países. Un cuerno representa a Estados Unidos y el otro cuerno representa a Rusia, quienes deciden dar aliento de vida a la imagen de la bestia que está representada por la Organización de las Naciones Unidas. Hasta el presente esta organización ha sido un florero y fuente de trabajo para quienes tienen el control financiero de ella. Últimamente, para peor, Rusia fue expulsada de la Comisión de Derechos Humanos en un acto de completa hipocresía de quienes tienen absolutamente la misma conducta. Algunos de los países que votaron en contra de Rusia no son mejores que ella, pues no tienen la moral para juzgarla. Así Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, que mencionan, por mencionar solamente algunos, tienen las manos manchadas de sangre con situaciones varias como Afganistán, Irak, varios países africanos y asiáticos, sin mencionar las barbaridades que hacen en sus propias naciones. Entonces, hermanos, en este periodo, la segunda bestia, que está constituida por Estados Unidos y Rusia, da aliento de vida a la imagen de la bestia que es las Naciones Unidas, la que se prepara, tal como dice Apocalipsis 13, para coartar las libertades de las gentes. ¿Y qué dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13, los versos 15 al 17? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto parece un galimatías, hermanos. Una vez que la imagen de la bestia adquiere, por así decir, carta de ciudadanía e inicia su trabajo de sellar a los desobedientes con la fatídica marca del 666, los mensajeros del tercer ángel proceden a identificarla y a anunciar su procedencia y significado de la siguiente manera. Eso está en el libro de la Revelación, capítulo 14, los versos 9 y 10, que dice así. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también deberá beber el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Con todo el revuelo que provocó el mensaje del segundo ángel, ahora le añadimos el componente de la identificación del número, marca y nombre de la bestia, que naturalmente provocará una tremenda confrontación entre los hijos de Dios y las huestes de Azazel. Luego, en medio de la agitación internacional que cubrirá el mundo, se procederá al sellamiento de los hijos de Dios, como dice Apocalipsis 14, del verso 1. Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. Estaban sellados. ¿Con qué estaban sellados, hermanos? Con el nombre de él y de su Padre. Esa es la marca de los hijos de Dios, hermanos. Hay ciertas corrientes que quieren hacernos creer que esa marca es otra cosa. Aquí está claramente explicado, no hay por qué buscar otra explicación. Es claro que solamente los 144,000 reciben además el sello de Dios, y es probable que en forma paralela se esté sellando también a los desobedientes, como dice Apocalipsis 13:16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Está claro, hermanos, aquí explicado que la marca de los hijos de Dios solamente van a ser los 144,000, no van a ser cualquiera, hermano.
El resto nos quedaremos en el camino y esperaremos la resurrección. Este sello discrimina a los leales de Dios, impidiéndoles efectuar operaciones que tienen que ver con el diario vivir. Porque dice el capítulo 13 de Apocalipsis y los versos 16 al 18, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Clarísimo. Al parecer es relativamente sencillo imaginar el cuadro mundial de ese momento. Se ha dado los dos últimos mensajes y la imagen de la bestia empieza a cobrar hegemonía y emite instrucciones que permiten identificar a quienes están denunciando el significado de 666 e identificando a la bestia. Claramente, hermano, está ahí, está establecido en la Escritura, no hay mucho que buscar. Entonces, son momentos de una terrible confusión debido a la serie de estos acontecimientos que en rápida sucesión se presentan en el escenario internacional. Y para empeorar las cosas se producen los siguientes acontecimientos. Es muy probable que se presenten en forma paralela. La destrucción de Babilonia está ligada a una de las interpretaciones de las 7 cabezas de la bestia escarlata. En Apocalipsis 17:10 dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Esos son versos 10 y 11. En los versos 9 y 10 del capítulo 17 indica la posición geográfica de la sede de la Babilonia, añadiendo que son 7 reyes, expresión que nos hace pensar que da la ubicación de dichos reyes. Creemos que los 7 reyes hacen referencia al siguiente listado. Y esta es una propuesta, hermanos, y ustedes evalúenla. Esos 7 reyes es como si estuviese tomando una fotografía en un momento del tiempo, porque es como está parado en un momento del tiempo y dice, 5 han sido, uno es y otro viene, y cuando venga es necesario que venga, dure por poco tiempo y viene el 8º. Entonces necesitamos ver el momento que se saca, es como una fotografía, se corta de este lado y se llega hasta el final del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos que el Papa Juan XXIII, el Papa Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto VI, son los que son 5 que eran, que ya no son. Y uno es, entonces se refiere al que es actualmente, que es el Papa Francisco. Ahora tendremos que esperar uno nuevo que ha de durar poco tiempo, y ese será el 7º. Y entonces como está poco tiempo, le sigue una suerte de concilio de cardenales, pues es la bestia escarlata que representa al sistema eclesiástico. Sí, vislumbramos, hermanos, que probablemente no haya podido salir humo blanco, y como no sale humo blanco y no sale humo blanco, entonces van a decidir hacer un consejo de cardenales, que es el que va a tomar en sus manos la dirección del Vaticano después de este Papa, que va a durar poco tiempo. El otro acontecimiento, creemos paralelo al ascenso del concilio de cardenales, es que en la historia tenemos que ver que están sucediendo varias cosas en forma paralela, ¿no? Entonces, así como sube este concilio de vuestra junta de cardenales,
10 reyes van a recibir poder por 15 días. Dice Apocalipsis 17, 12, 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Creemos que estos 10 reyes entregarán su poder al sistema eclesiástico que está gobernando la Babilonia. Cuando dice bestia aquí, creemos que dice bestia escarlata. Y la bestia escarlata hace referencia al sistema del Concilio de Cardenales. Ahora bien, ya se han dado los 2 últimos mensajes, se ha producido el sellamiento de los 144.000 y también la imagen de la bestia ha sellado a los desobedientes con el 666, pese al mensaje del tercer ángel. Toman el control de Babilonia, el concilio de los cardenales y finalmente los reyes emergentes han dado su poder a la bestia escarlata. Recordemos que estos reyes recibirán poder solamente por una hora profética. Una hora profética equivale a 15 días. O sea, 15 días, es un periodo muy corto, hermanos, en el que van a suceder estas cosas. Ahora, si juntamos los textos 8 y 17 de Apocalipsis 18, obtenemos lo siguiente. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que los juzga. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajen en naves, marineros, y todos los que trabajaban en el mar, se pararon lejos. Eso lo está hablando que el Vaticano ha de ser destruido, hermanos. Tenemos 2 datos de tiempo relativos a la duración de la destrucción del Vaticano. Por un lado, el periodo grande de 1 año, y en ese periodo año se incluirán plagas, muerte, llanto y hambre. Y lo que suponemos pasará al fin, en 15 días, será destruida por los 10 reyes que le dieron su poder. Apocalipsis 17:13. Es posible que este acontecimiento se produzca en momentos sumamente confusos y terroríficos que la humanidad probablemente jamás vivió, pues estaríamos en medio de acontecimientos que se dan en forma paralela y que naturalmente producen un ambiente de total confusión, miedo e incertidumbre. Así, hermanos, estamos en medio lo siguiente. Fíjense, el mensaje del tercer ángel se está proclamando. La imagen de la bestia está adquiriendo autoridad. Se está procediendo al sellamiento de los 144.000. La imagen de la bestia está marcando a los desobedientes. En un periodo cuando los 10 reyes emergentes dan su poder a la bestia escarlata, es decir, al concilio de cardenales, y luego de un tiempo destruirán la sede de Babilonia, reduciéndola a cenizas. Ese es el tema, hermanos. ¿Quiénes son estos 10 reyes? Bueno, entonces parece muy atendible que como consecuencia de la destrucción de la Babilonia, a la manera del incendio de la ciudad de Roma cuando Nerón acusó a los cristianos, esta será la oportunidad para la imagen de la bestia para endosar a los hijos de Dios la culpa de su incendio y destrucción y de esta manera desatar la cruenta y última persecución sobre la Iglesia de Dios. Acto seguido se procede a la apertura del 7º sello y comienza la recta final. Ahora, una nota de pie de página, diríamos, hermanos, es que estos 10 reyes emergentes creemos que son los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ustedes vean su composición y vean que son países a los cuales se les da el poder por un poco de tiempo. Generalmente duran 2 años sus funciones, pero quiere decir que su duración es temporal. Y es probable que sean de esos que salen con poder, porque resulta que tienen poder, y el poder resulta de ser miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Este es probablemente lo que más se ajusta a la interpretación de esa parte. De esta manera hemos presentado a vuestra amable consideración la línea de tiempo de acontecimientos que están a poco tiempo de hoy. Queda pues esperar y revisar con ardiente fe los acontecimientos de Mateo 24 que nos dan la pauta de la cercanía del día cuando se precipiten los acontecimientos y se abre el séptimo sello. Importante hay que destacar que ninguno de los acontecimientos relatados son producto de la especulación o mera imaginación, sino están sostenidos con la palabra de Dios y la revelación de la profetisa de la iglesia de la Odisea, que es la señora Elena G. de White, que firmemente creemos es profetisa de Dios y particularmente profetisa de la iglesia del tiempo de la Odisea. Para terminar, permítanme leer el siguiente pasaje. Está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, los versos del 1 al 11, y dice así: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, hermanos queridos, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Maranata, hermanos, Maranata, prepara tu vida, hermanos, el Señor está a la puerta. La paz del Señor sea contigo. Gracias por escuchar.